días, buenas tardes, buenas noches. Aquí la COVID, como dicen mis alumnos del secundario, intentando abordar la tercera clase, que es la clase dedicada a Charles Sanders Peirce. Habíamos visto en la primera clase que él definía la semiótica como la teoría de la semiosis, y que la semiosis era un proceso triádico de inferencia, definido en los propios términos de su teoría. Proceso triádico de inferencia. Hoy nos vamos a detener entonces en esta idea que los signos conllevan un proceso inferencial. Vamos a explicar con ejemplos qué quiere decir, y también vamos a volver sobre el signo triádico y sobre las categorías faneroscópicas que nos resultan a nosotros demasiado filosóficas en sus términos y por ahí requiere un poquito más de precisión. Proceso triádico de inferencia. Proceso triádico de inferencia. Proceso ya lo hemos dicho, porque se desenvuelve en el tiempo. El desarrollo del pensamiento no está dado de una vez y para siempre, así tal cual, sino que va transformándose a lo largo del tiempo. Y esa transformación, así como yo le explico ese movimiento que hago de las manos, es un movimiento para de alguna manera metaforizar o replicar, ¿no es cierto?, el movimiento de la semiosis ilimitada. Hay un encadenamiento de signos que van sucediéndose unos a otros a lo largo del tiempo, y a eso se le llama proceso sígnico. Proceso triádico porque el signo de Peirce es triádico. Proceso entonces porque se desenvuelve en el tiempo. Triádico porque el signo de Peirce está compuesto por tres elementos que a su vez son signos. El representamen es un signo, el objeto es un signo y el interpretante es un signo. En sí mismos, cada uno de ellos son un signo. Y es inferencial porque cada vez que nosotros interpretamos, llevamos a cabo alguna de las tres inferencias lógicas, que son la deducción, la inducción y la abducción. Deducir algo es concluir algo. Parto de unas premisas generales. Todos los hombres son mortales. Es algo general, aplicable a toda la especie humana. Todos los hombres son mortales. Luego voy a un individuo. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. En la inducción el procedimiento es inverso. Pero ya no parto solo de dos premisas, tengo que agotar una especie para poder sacar una conclusión general. Por ejemplo, el gorrión es ovíparo, el águila es ovípara, el cardenal es ovíparo, y así hasta agotar, ¿no es cierto?, la especie de las aves, y concluyo que todas las aves son ovíparas. Deducción e inducción son los dos tipos de razonamiento establecidos por Aristóteles en el siglo IV a.C., y el pensamiento abductivo, la abducción, va a ser uno de los grandes aportes de Peirce a la historia de la filosofía. Ustedes imagínense que desde el siglo IV hasta el siglo XIX solo se conocían dos grandes inferencias desde el establecimiento por parte de Aristóteles, y Peirce añade una tercera que tiene que ver con los pensamientos o el planteamiento de hipótesis. Es decir que en los procesos abductivos, donde hay planteamientos de hipótesis, esas hipótesis no son fuertes, adquieren su fuerza cuando yo logro el objetivo práctico que estoy buscando. Porque precisamente todo pensamiento, aunque sea abductivo, es un pensamiento que implica, ¿no es cierto?, algún tipo de conexión lógica. Por ejemplo, si he perdido mis llaves y las busco en los lugares donde habitualmente yo las dejo, estoy realizando procesos deductivos. Generalmente cuando llego las dejo sobre el mueble de entrada, entonces me fijo en el mueble de entrada, pero no está ahí. Bueno, si no los pongo ahí, generalmente las pongo en la biblioteca, pero en la biblioteca tampoco está. Y así sucesivamente voy aplicando razonamientos inductivos, deductivos, ¿no es cierto?, hasta que por fin digo, quizás los gatos la han tirado del mueble, y busco en el suelo. Y evidentemente la experiencia a mí me dice que en veces anteriores los gatitos han tirado las llaves al suelo, y por lo tanto, siguiendo
la huella de la experiencia, yo puedo concluir de que las llaves están en el suelo. Deducción, inducción y abducción se mezclan en la interpretación diaria, es decir, en los procesos cognitivos, los procesos interpretativos que hacemos a diario. Esas tres formas, ¿no es cierto?, de razonamiento se imbrican, se van mezclando. Peirce consigue plantear esa lógica como una semiótica. Y esto básicamente es así porque él considera que todo en el mundo es signo. Como todo es signo, el mundo está mediado por signos. Nosotros conocemos el mundo a través de los signos e interpretamos el mundo a través de los signos. Toda inferencia es sísmica y por lo tanto la lógica se convierte en una semiótica. Esa va a ser uno de los grandes hallazgos en la última etapa de la vida de Peirce. Y entonces, para ingresar en el pensamiento filosófico de Peirce, necesariamente hay que ingresar en el mundo de la semiótica. Habíamos dicho en la primera clase que el signo peirciano es un signo triádico. Esa tríada implica no que simplemente el signo tiene 3 elementos, no, sino que cada uno de esos elementos es un signo. Y por otro lado, implica que el tercer elemento, sin el cual no puede haber signo, por eso se dice que la semiótica es la ciencia de las terceridades, porque sin tercero no hay signo. Ese tercero es, por así decirlo, un efecto o un resultado de la relación de los dos primeros, de la relación entre un signo y el objeto al que representa. Por ejemplo, cuando yo hablo de les estudiantes, les docentes, o digo todes, o digo juntes, con esa E, esa palabra representa, por ejemplo, mi feminismo. Es un signo que representa otra cosa en lugar de la cual está. La E está en el lugar de mi feminismo, ¿sí? También puede estar en el lugar de múltiples otras cosas. Por ejemplo, yo lo puedo usar para incomodar, ¿sí? Está en el lugar de esa voluntad mía por generar una incomodidad. Y producen un efecto que es también otro signo. La determinación en la mente de quien me escucha y las conclusiones a las que llega son un efecto de la relación entre la E que yo uso y lo que esa E representa. Es decir que en la tríada, cada uno de los miembros implicados es a su vez un signo. Y también es un signo, ¿no es cierto?, la reacción que el que me escucha tiene frente a lo que yo digo. Y en una de las definiciones más pragmáticas que utiliza Peirce sobre el signo triádico, él va a decir que esa relación entre el representamen y el objeto es una acción sígnica que va a producir un efecto que es el interpretante. Ahí tienen ustedes la noción de tríada. Acción sígnica entre representamen y objeto que van a producir como resultado un interpretante. En la arquitectura del pensamiento peirciano están las categorías faneroscópicas. Faneroscópicas remite a fenomenología. Estamos hablando de procesos de interpretación de cómo se presenta la realidad, ¿no es cierto?, ante nuestra percepción. De eso se trata la faneroscopía. Y entonces él dice que hay 3 modos, o 3 momentos también podríamos decir, en la interpretación, que él llama la primeridad, la secundidad y la terceridad. Entonces, la primeridad tiene que ver con un concepto que es el de cualidad. En la primeridad todo es cualidad, todo es estado en sí mismo de las cosas. Por ejemplo, el color rojo, la rojez, si se pudiera decir así, ¿no es cierto?, en analogía con blancura o con negrura. La rojez, no este dolor de piernas, sino el dolor en general como cualidad. En la primeridad todo es posibilidad, porque ninguna cualidad está todavía encarnada en algo real, en un existente, diría Peirce. La secundidad entonces es el ámbito de la causa y el efecto, es el ámbito de la reacción, es el ámbito en donde la cualidad
se encarna en algún existente. Si yo estaba pensando en algo rojo, ahora voy a estar pensando, ¿no es cierto?, en mis mejillas rojas o en esta caja roja que tengo aquí al lado, o voy a estar pensando en el vestido rojo que me voy a poner la próxima semana. En fin, se encarna esa cualidad en un existente. Hay ejemplos a montones, los podemos ir desarrollando también cuando hagamos la clase de repaso, pero la idea de la secundidad es la idea de una cualidad encarnada en un existente. Y en el ámbito de la terceridad tenemos como palabra clave ley o hábito, ¿sí? Por ejemplo, esto es un signo que en mi cultura significa aprobación, ¿sí? Estamos en el ámbito de la ley, porque no hay nada en la naturaleza de este signo que permita suponer que esto es aprobación. Pero es una cuestión cultural. En otras culturas podría significar otra cosa, ¿sí? Y por lo tanto, estamos en el ámbito de la ley, del hábito, ¿no es cierto?, de las regularidades, de lo convencional sobre todo. Ese acuerdo comunitario que existe para otorgar a los distintos signos de nuestra cultura unos determinados significados. Entonces, la terceridad es el ámbito del signo. La terceridad es la categoría faneroscópica en cuyo ámbito, ¿no es cierto?, situamos a la semiótica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego.